Hay muchos problemas diferentes, hay situaciones que suceden que no podemos nosotros prevenir, pero hay que buscar a Dios. ¿Te va mal? Busca a Dios y cambiará. Ese es el tema del día de hoy. ¿Te va mal? Busca a Dios y cambiará. El que busque a Dios le va a ir bien. A veces pasan cosas que no sabes por qué. Hay veces no hicimos nada para recibir ciertas cosas que nos vienen, que no son muy buenas, y alguien más hizo algo para ponernos en este camino, o nosotros nos metimos en este camino, pero pasan cosas difíciles a todos, a todos nos pasan cosas malas. No importa cuán bueno seas, te pueden pasar cosas malas, no le estoy echando la sal. Simplemente el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. A veces estás celebrando, estás feliz, estás contento por cierta situación y de repente viene alguna noticia y el siguiente día o tal vez el mismo día estás en angustia. Y hay una ley general para esto. Busca a Dios y te va a ir bien. A veces cosechamos lo que sembramos, como les digo, pero a veces nos pasan cosas naturales, porque lo natural es mal. Lo natural, estamos en una naturaleza caída. Todos nacimos en ella y naturalmente nos vamos mal. Nos va mal, perdón. Si no hacemos nada, te va a ir mal. Por eso debemos buscar a Dios. La solución está en probar espiritualmente. Si no probamos espiritualmente, no vamos a salir de lo natural. Tienes que entrar en lo sobrenatural en tu vida. Y no estoy hablando de resucitar muertos y predicar y profetizar y hacer muchas cosas que son también sobrenaturales, son bonitas, pero esas no tienen nada que ver con la salvación. Más bien, porque eres salvo, tienes que hacer eso. Pero la palabra de Dios también dijo: muchos profetizarán en mi nombre, echarán fuera demonios y dirán: hicimos tantas cosas y predicamos, hicimos grandes cosas. Eso no impresiona a Dios. Lo que le impresiona a Dios es un corazón que le busque, que le quiera conocer. Y el Señor le contesta a esas gentes que se basan en todo eso, en una religiosidad o en un espectáculo. Les dice: no te conozco, hacedor de maldad. Todo lo que no es con Dios, pues es naturalmente malo, porque vivimos en esta naturaleza caída y pasan muchas cosas que se salen de control, que salen mal. A veces, como les digo, no he hecho nada para estar en esta situación y nadie me puede sacar de todas las situaciones. El único que puede hacerlo es Dios. Él es quien tiene todas las soluciones y todas las respuestas. No somos perfectos. Si no eres cristiano y si no haces algo para hacerlo, te irá mal. Ahora, si eres cristiano, busca a Dios. Él es espíritu. Y los que adoran a Dios y le buscan, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. De hecho, el Señor, esa clase de gente busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, qué bonito que cuando yo ya quiero buscar a Dios, Dios viene a mi encuentro porque yo estoy actuando espiritualmente bien y le estoy adorando. Necesitamos a Dios. Busca a Dios. Solo un perfecto entiende a otro perfecto. Ahora, nosotros no somos perfectos, pero somos espíritu, alma y cuerpo. No somos perfectos, pero tu espíritu, si eres cristiano, sí es perfecto. De manera que tu alma es diferente al espíritu. Tu alma es la que piensa, es la que decide, la que tiene sentimientos. Con tu alma no vas a conocer a Dios. Tienes que conocerlo con tu espíritu y tu espíritu te irá mostrando. Y eso se llama santificación. Un proceso de vida que no acaba hasta que te acabas. En el alma y en el cuerpo estamos expuestos al pecado. Podemos pensar mal, podemos actuar mal. Alma, cuerpo, pensamiento, actuación.
Estamos expuestos a nuestro pecado y al pecado de nuestros padres también. Como te digo, a veces no hicimos nada y te dice el doctor, tú tienes una herencia de tal enfermedad. Y pues yo qué hice para tener eso, nada. Simplemente soy hijo de una persona que viene con esa enfermedad hereditaria. Y así como hay enfermedades, así también hay actitudes, así también hay herencias de maldad, de cosas que hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Dice la Biblia que el Señor visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Por eso cuando oramos por un bebé o por una persona, es válido reprender las herencias que pueda tener esta persona. Entonces, como solo un perfecto entiende a otro perfecto, yo no puedo entender a Dios con mi mente, tengo que entenderlo con mi espíritu. Y tengo que ser de un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Eso es lo que dice la Biblia de David. David era una persona que agradaba a Dios. Ahora era perfecto, ¿no? Tenía sus defectos y sus pecadotes. Pero a pesar de ello, él amaba a Dios y él buscaba a Dios. Si buscas a Dios, te va a ir bien. ¿Qué pasó en Ziklag? Ziklag es una ciudad donde David estaba viviendo, que estaba en la frontera del terreno filisteo con Israel. Israel es el pueblo de Dios. Y lo que podemos pensar es que David estaba en la frontera del lado de Israel, pero no es así. David vivía en Ziklag, que en ese entonces estaba del lado del territorio filisteo. Y David estaba en esa frontera porque estaba huyendo de de Saúl, el rey que había sido ungido y que había sido rechazado por Dios porque nunca buscó a Dios. Y entonces el rey sabía que el profeta Samuel había ungido a un pastorcito en Belén para que fuera rey en lugar de él. Y entonces se convirtió en enemigo, cuando supo eso, del profeta Samuel, que él siempre buscó a Samuel. Era la manera de Saúl de buscar a Dios. Espero que tu manera, especialmente los que son de la iglesia de aquí, de buscar a Dios no sea buscarme a mí. Tú tienes que orar en tu casa, tú tienes que orar siempre, constantemente, orar por tus hijos, orar por tu trabajo, y si tienes un consejo, con gusto estoy aquí para servirte, pero tú tienes que tener una relación de búsqueda para el Señor. Y Saúl nunca buscaba a Dios, buscaba a Samuel. Cuando sabe que Samuel había ungido a David, se convierte en enemigo de Samuel y obviamente en enemigo de David. Quería matarlos. Y entonces David, cansado de estar viviendo escondiéndose de Saúl, buscó la manera y se le ocurrió irse a vivir del otro lado de la frontera y así Saúl lo dejaría en paz. Para estar del otro lado de la frontera, David tuvo que hacer algo. Y ese algo es congraciarse con el rey de aquel lado de la frontera que se llamaba Aquis. Ese rey quería mucho a David y empezó a confiar en David, porque David lo engañaba. David mentía al rey y él no quiso vivir en la ciudad donde vivía el rey, la ciudad real, y él lo dejó como algo, pues como que no soy digno de vivir ahí, mejor dame una de las aldeas. Y Dios lo llevó a la frontera con Israel. O sea, Dios permitió, no siempre Dios te lleva, a veces Dios te permite para que te des en la cabeza y entiendas que está mal lo que haces. Y David fue entonces el delegado para vivir en Ziklag, una ciudad que debía de ser del pueblo de Israel, pero que no había conquistado Israel y todavía los filisteos la tenían. Y el plan de David era aparentar como que estaba atacando a Israel, pero en lugar de atacar a Israel, atacaba a otros pueblos enemigos de Israel. Y obviamente David estaba como defendiendo, especialmente los pueblos que atacaban a Israel. David en secreto iba y los atacaba y dice que de ahí sacaba un botín tremendo y al rey
le decía al rey, pues, ¿qué has andado haciendo, David? Y David le decía, pues hemos atacado al sur de Judá. Y le mencionaba algunas ciudades y no era cierto, estaba atacando a Israel. Digo, perdón, a los enemigos de Israel. Pero entonces Aquis empezó a confiar en David. Y así vivió durante 1 año 4 meses, engañando al rey Aquis. Y empezó Aquis a pensar el rey, pues David se está haciendo odioso para Israel. Ya es todo un filisteo, ya es de los míos. Y una vez todos los filisteos se reunieron para ir en contra de Israel. Fue un momento terrible para Israel porque habían juntado muchos ejércitos, eran 5 reyes filisteos, acuérdense que había 5 ciudades, y entonces se reunieron todos para ir en contra de Israel, y Aquis le preguntaron, oye, ¿esos hebreos qué? Porque cuando eres cristiano se te nota aunque andes en otro lado. ¿Y este cuate qué? Y le dice, no, entonces él va a pelear con nosotros. No, a él no lo queremos porque capaz de que se voltea y se va del lado de Israel y pelea contra nosotros. Así es que en nuestras filas no queremos enemigos. Y Aquis discutió con ellos para que pudiera pelear David porque hasta se había encariñado, pero estaba engañado. Y entonces lo convencieron los reyes de que pues, no fuera. Total, David y sus 600 soldados se regresaron a Ziklag. Era de la ciudad real, de donde estaban confederando todos los ejércitos filisteos, hasta donde estaba Ziklag. Era un camino como de 3 días, 128 kilómetros, más o menos un poquito menos de 43 kilómetros diarios caminando, tal vez sin comer, tal vez sin haber visto a sus familias en no sé cuánto tiempo, cuando estaban allá pasando revista a los ejércitos. Pero Dios no permitió que pelearan en esa batalla, porque ahí sí tenía que decidirse David, y tal vez hubiera perecido David en medio al ir en contra de su pueblo o por los mismos israelitas contra él. Entonces David tenía que decidir en ese momento. Nadie sabe qué iba a pasar, solo Dios sabe qué hubiera pasado, pero Dios no lo permitió. Si David hubiera peleado contra Israel por primera vez o si hubiera vuelto en contra de con los que iba, que creo que era lo que hubiera podido hacer por como él era. Y la historia está en 1 Samuel 30, del 1 al 6, si gusta, nos ponemos de pie para leerla rápidamente. El inicio de esta historia, cuando David venía hacia esa ciudad que era filistea, pero que él vivía ahí con sus familias. Y dice 1 Samuel 30, leo la NTV, 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a casa en la ciudad de Ziklag, encontraron que los amalecitas, un pueblo nómada, un pueblo también enemigo, habían asaltado el Negev y Ziklag. Habían destruido Ziklag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Y se habían llevado las mujeres y los niños y a todos los demás. Y dice el que está narrando, sin matar a nadie. Y ese sin matar a nadie no sabía David lo que estaba pasando en realidad. Imagínate la angustia. Ellos no sabían ni dónde ni cómo estaban sus familias. Después, por la historia, sabemos que no mataron a nadie, pero en el momento de la desesperación y la angustia, pues era terrible, tanto que dice el versículo 3, cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. ¿Has llorado por algo que pasa? Ellos lloraron hasta que no tenían fuerzas ni para llorar. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en un gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Estaban buscando un culpable en medio de la situación que había pasado, y eso es muy normal. Todo nos puede pasar, pero ¿sabes qué? No sirve para nada.
Estaban buscando un culpable en medio de esta tragedia, hablaron de apedrearlo, pero David encontró fuerzas en el Señor. Vamos a leer el último enunciado que dice, pero David encontró fuerzas en el Señor. Acompáñame y dilo conmigo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Padre, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entenderte, a entender a tu Espíritu Santo y que nos hables, Señor, en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y todos decimos. Puedes tomar asiento. Seguramente David aliviado con una buena noticia, no vas a pelear contra Israel, no vas a tener que traicionar ni al rey Aquis ni al rey Saúl, no vas a tener que pelear contra tus mismos hermanos. Venía, aunque cansado del camino, como dice el canto, pero feliz, agradeciendo a Dios después de pasar por todas esas situaciones, sin haber visto a su familia por un tiempo, sin estar en casa. A veces nos vamos de vacaciones, estamos en un lugar que no es nuestra casa, y ya como anhelamos, ¿verdad? Es la única vez que le damos gracias a Dios por la regadera, por la cama, por la cocina, por todo lo que tenemos, que no nos damos cuenta hasta que estamos lejos, ¿no? Y imagínate, ya llegan al lugar donde era el descanso, la felicidad, el ver a los hijos, el ver tal vez a los nietos, el estar con ellos, el estar en casa. Pero se encuentran con la tragedia. Se encuentran con que han venido al lugar de la tragedia, Ziklag, y ellos estaban tristes y enojados. Estaban en un montón de sentimientos, tal vez hasta dijeron, ¿dónde está el Dios que David dice que tenemos? ¿Dónde está el Dios que me promete tantas cosas? ¿Y cuántas veces hemos estado en esa situación de tragedia por nosotros o porque pasan? Y a todos les pasan, a los pastores les pasan, a los que andan bien les pasan, imagínate. Hasta a veces parece que a los que andan mal les pasan menos cosas malas. Una vez un hermano me dijo, antes yo era feliz, pastor, y no me pasaba nada malo, ahora me están pasando muchas cosas y no eres feliz. Pues sí, tengo a Cristo, eso es mi felicidad, pero ahora tengo todos estos problemas. Le digo, sí, porque siempre has tenido un enemigo que estaba muy contento porque estabas con él, pero que ya lo hiciste enojar. Y esa vida es terrible, una vida cristiana, donde yo tengo un montón de problemas y no he entendido por qué. Y quiero ser amigo del que antes era mi amigo, pero me odia. Entonces la solución es hacerte amigo del que ahora es tu amigo, que se llama Jesús. Y Él tiene todas las soluciones. Las tragedias a las que estamos expuestos son horribles. A veces no sabemos ni la consecuencia, ni digo, ¿por qué está causando todo esto? ¿Qué nos pasa? Por eso debemos buscar siempre a Dios, especialmente en la angustia. Y muchas veces nos dormimos en nuestros laureles, no sé si entiendas eso, y nos va bien, Dios nos bendice y ya no le buscamos. Y Dios usa todas estas cosas para bien cuando le buscamos. Así que cuando hacemos esto, sabemos que Dios cambiará el resultado final, pero mientras lo hace, estamos pasando por situaciones terribles. Mientras lo hace, parece que Dios no hace nada, pero tú tienes que hacer algo para que Dios también mueva su mano. ¿Sabes? Ya se lo he dicho anteriormente. ¿Sabes qué mueve la mano de Dios en tu favor? Cuando tú te dispones a mover la gloria de Dios hacia Él, a ser humilde, de Dios es toda la gloria. A decir no puedo, yo dependo de Dios y a Él sea toda la gloria. A decir yo puedo lograr cosas, pero mi Dios puede lograr más. Y entonces viene un testimonio que va a ser para glorificar a Dios. Pero en el camino, cuando estamos en el problema, pasan cosas que salen de nuestro control. Y nos consuela saber que Dios usa todas las cosas para bien a los que amamos a Dios, pero entonces tenemos que amar a Dios a pesar de lo que esté pasando. Y lloramos con los que lloran y oramos juntos. Aquí los martes hay ciertas personas que yo podría decir, póngase de pie tal y tal y tal persona.
pero no quiero decirlo. Prefiero que tú un día, un martes, que no tengas trabajo temprano, te decidas y vengas. Y vas a ver quién está ayudándome a orar por ti. Cuando tú estás en tu casa, estás durmiendo, estás trabajando, estás en trayectos, estás en la escuela, no sé en dónde estarás, estamos orando por ti. Estamos intercediendo por tu familia. Oramos por los matrimonios para que estén juntos. Oramos para las personas que son a veces papá y mamá. Esas personas que están solas criando niños y que salgan adelante. Oramos porque tomes buenas decisiones. Oramos para que Dios te despierte a la idea de que tú estás con Dios. No estás, se nos olvida el martes, el miércoles, el jueves. Pero cuando suceden todas estas cosas, a veces nos despierta el Señor y no tenemos otra que decir: Señor, te necesito. Ya no sé qué hacer con esta situación. Y oramos porque sabemos que aquí en la tierra tenemos aflicción. Por eso, aparte de orar en general por la cobertura, por las iglesias, por nuestra nación, para que vuelva a los principios de Dios, para que la nación busque a Dios, porque es la única manera de hacer América grande otra vez. Sí, hacer América grande otra vez es una gran idea, pero no es con un cerebro clave, es volviendo a la palabra de Dios. Y tienes que orar por Estados Unidos. A menos que estés aquí de turista, pues ora por tu país. Pero si aquí vives, ora por esta nación. Qué bueno que oremos también por los países de donde venimos. Necesitamos oración y buscar a Dios todos y confiar con fe en Dios, porque van a venir situaciones terribles, cada vez peor. Y esa es profecía también de Jesús. No es que hoy venga a echarles la sal, como dicen por ahí, ¿verdad? Una vez una bruja le dijo a un diabético, bueno, una divina de esas, le dijo: me das 100 pesos y te quito la sal. Y le dice: te doy 200, pero quítame el azúcar. Pero bueno, no vengo aquí a desearles mal, atarlos, pero la palabra de Dios es clara, yo no la puedo cambiar. Estamos en un momento donde estamos viendo que las cosas van a ponerse peor y tenemos que buscar a Dios. Dice la palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero el Señor no termina ahí, sino que dice: pero confiad que yo he vencido al mundo. En este mundo Dios nos quiere, pero no nos quiere compartiendo con el mundo todo, sino que Él oró por nosotros y dijo: Señor, te oro por ellos porque están en el mundo, pero no son de Él. Así que nosotros tenemos que entender que pasan cosas, pero no salen del control de Dios. Cuando entendemos eso, es más fácil poder buscar a Dios en medio de esa situación. Nunca, nada, por ninguna razón, te justifica el que dejes de confiar en Dios. No importa. Tenemos que seguir confiando en Dios. Te lo digo yo, que me han pasado cosas sin solución, pero que yo he confiado en Dios, y aunque no entiendo todo lo que me pasa, entiendo que Dios tiene control y que es lo mejor lo que Él decide. Pero hay tragedias horribles, situaciones difíciles, desprecios que recibes, ofensas, preocupaciones. Y el punto número 1 de 2 es: no te canses de buscar a Dios. No te canses de buscar a Dios, especialmente en situaciones donde Dios requiere y tú necesitas buscar a Dios. Porque a veces pasan para despertarnos a buscar a Dios. Así es de que hoy pregúntate: ¿dónde estoy? En mi vida, ¿dónde estoy? ¿Estoy en la voluntad de Dios? ¿He hecho las cosas bien? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? ¿O estoy viviendo simplemente como cualquier persona que no tiene Dios? Que no tiene nacer, crecer, reproducirse y morir, como cualquier animalito. Tenemos que buscar a Dios y preguntarnos: ¿qué estoy haciendo donde estoy? Espiritualmente hablando, ¿cómo está mi estado? Físico, emocional y espiritual. ¿Qué hacía David en Ziklag? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué estaba en este lugar? El lugar de la tragedia. Era el lugar de su seguridad antes de la tragedia, pero ahora se convirtió en el lugar horrible de la tragedia.
Y a veces pasan cosas que nosotros hicimos y a veces pasan cosas que nosotros no hicimos, pero siempre tenemos que buscar a Dios para entender la situación. Y si no puedo entender la situación, cuando menos entender qué hacer en medio de la situación. David estaba en Ziklag porque quería seguridad. El rey Saúl lo perseguía. A veces buscamos seguridad fuera del territorio y del lugar donde Dios nos dijo que teníamos que estar. Pero Dios nos quiere en un lugar y quiere que estemos ahí seguros, y aún así pueden pasar cosas en ese lugar, pero todo tendrá remedio cuando buscamos a Dios. El profeta Gad, G-A-D, en 1 Samuel 22:5, le dijo de parte de Dios a David: vuelve a la tierra de Judá. Él estaba en esa ocasión, no estaba en Ziklag, estaba en otro lugar que se llamaba Moab. Y el profeta Gad le dice: vuelve a la tierra de Judá. Y entonces David se fue al bosque. ¿Por qué? Porque no podía estar en una ciudad. Inmediatamente le notificaban a Saúl y venían en contra de él. Venían a perseguirlo. Acuérdense que Saúl lo quería matar. Pero siempre David, estando en la tierra de Judá en el bosque, siempre buscaba a Dios y le preguntaba: ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le daba palabra y le decía qué hacer. No estaba simplemente escondido, era un instrumento de Dios. Cuando tú estás en el lugar donde Dios te quiere, no importa que tú pienses que no estás haciendo nada, pregúntale a Dios qué tienes que hacer. Una vez una persona me dijo: pues es que yo ya qué, pastor, yo ya tengo tantos años, yo ni modo de andar ahí, pues yo nada más oro por ustedes. Casi nada. Esas gentes de oración, de guerra, eso es hacer bastante. Pero nosotros pensamos que hay que estar predicando multitudes y haciendo grandes cosas. No, si Dios no te quiere ahí, no tienes por qué estar ahí. Tienes que estar en el lugar donde Dios quiere que estés y vivir la vida que Dios quiere que vivas. David siempre preguntaba al Señor y consultaba a Dios y defendía a los israelitas. Empezaba a ver alguna ciudad en problemas, filisteos, amalecitas, moabitas, otras personas atacándolas. David preguntaba: Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le decía: ve y pelea porque yo te voy a ayudar. Consultar a Dios y defender al pueblo es lo que un rey hace. Ahora yo pregunto: ¿David era rey? Pues no era todavía el rey, estaba Saúl, pero Dios le había dicho que era rey. Dios lo había ungido. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Tú eres el ungido de Dios. No nada más yo. Hay iglesias donde dicen: no, el pastor es el ungido de Dios. Tú también. ¿No has entendido que la unción es el Espíritu Santo en ti? ¿No has entendido que tú y yo valemos la sangre de Cristo todos igual? Tengo la función de pastor, tú tienes otras funciones, pero todos juntos somos ungidos de Dios. Y David era ungido rey, pero no estaba como rey. Y el Señor te dijo a ti, iglesia, que tú eres rey y sacerdote. Actúa como rey, aunque no te hayan dado el título de rey. David no traía corona, pero actuaba como rey. ¿Qué hace un rey? Defiende a su pueblo. ¿Qué hace un rey? Busca a Dios para saber qué hacer. Ese es un rey cristiano. Ese es un rey como tú deberías de serlo. Consultar a Dios y defender a los israelitas es lo que hace un rey, y David era rey. Y se le notaba que era rey. Consultar y defender a su pueblo de los enemigos es algo que tú tienes que hacer. Defender tu iglesia, defender tu familia, de orar para que otros vengan al pueblo de Dios, es pelear contra el enemigo en la situación de la iglesia. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, y por eso oramos y peleamos una guerra espiritual. No tienes que comprarte una AK-45. Tu guerra es espiritual. Aunque no hayas ocupado el lugar de rey, porque allá en Jerusalén no está reinando el Señor Jesús en su trono. Eso va a pasar en el milenio, y entonces seremos reyes para Jesús. Pero nosotros somos un pueblo de Dios y somos reyes y sacerdotes, y debemos de buscar a Dios y defender lo de Dios, aunque todavía Cristo no está en Jerusalén. Por eso el Señor dijo: todo a su tiempo. Ahorita no les toca saber el tiempo que Jesús o que el Padre me va a mandar a reinar,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes la unción del Espíritu Santo, y con ella ustedes van a poder tener días del amigo, pláticas con gente que no me conoce, y ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando David estaba en los bosques de Judá, Dios lo libraba de Saúl. Quiere decir que cuando tú estás haciendo la obra de Dios, Dios te va a librar de lo que te pueda preocupar. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión estaba Saúl en una cueva, que tuvo que meterse ahí. Y David estaba escondido en esa cueva. Y el que estaba con David le dice: por fin Dios te permitió. La vida de Saúl está en tus manos. Y David le cortó un pedazo a la capa. Y cuando Saúl salió y andaba buscando a David, David sale y dice: checa tu capa, tuve tu vida en mis manos, pero yo no te voy a tocar porque Dios te puso ahí. Yo respeto. Hay gente que vive criticando pastores. ¿Por qué ese pastor está ahí si habla de pura prosperidad? ¿O por qué este pastor ahí está si tiene una vida así y así? ¿Y a ti qué te importa? Tú ve a la iglesia donde un pastor que tengas sea el que Dios te quiere, el que crees tú que es tu doctrina, y ya. No somos mandados a criticar lo que Dios hace, porque es lo que estás haciendo. Pero entonces, ¿no es Dios el que lo puso o no? ¿Qué me importa? Pues yo qué sé, si con saber que Dios me puso aquí, con eso tengo y me sobra. Suficiente. Y así somos. Y entonces David recibió la promesa de Saúl de que ya no lo iban a perseguir. Y Saúl se fue a sus quehaceres y David estuvo tranquilo en los bosques de Judá todavía, porque no confiaba en Saúl, hasta que un día Saúl otra vez se le da la gana y dice: vamos a perseguir a David. Alguien le dijo: David anda por tal parte, pues vamos por él. Y volví a perseguirlo y así estaba. Pero David recibía de Dios lo que necesitaba. Demostrar Dios que protegía a David de Saúl era una bendición para David, es un milagro. Cuando pasan milagros te animan. Cuando Dios te demuestra que te ama, es algo que es algo muy bonito, ¿no? Por eso hay veces que hay gente que pasa por cosas, escaseces, y tú ves que Dios te mantiene. Y llegan personas: mira, tengo esto, quiero dártelo. Y tú no tenías ni qué comer, pero nadie sabía, nada más Dios. Pero hay gente que no puede ver la mano de Dios porque siempre está chillando. Ay, Dios no me da nada, Dios no me da nada. Entonces viene alguien y le dice: ten esta limonita para ti, para que tú estás chille, tienes hambre. Pero hay gente que cree en Dios y que dice: Señor, yo soy tu hijo. Señor, aquí estoy haciendo tu obra. Y sucede el milagro. Y esos milagros son preciosos. Cuando tú ves la mano de Dios, Dios quiere que lo experimentes a Él. Que no busques a los hombres, que busques a Dios. No nos debemos de cansar de estar donde Dios nos tiene. David se cansó. Se cansó de que lo persiguieran, se cansó de que respetaba a Saúl y Saúl no lo respetaba a él, hasta le prometía y le decía: hijo mío, ¿cómo te voy a perseguir? Ya no voy a volver a perseguirte. Y ahí estaba después persiguiéndolo. Y a veces nos pasa a nosotros que esperamos de la gente cosas, pero tú no tienes que esperar de la gente cosas, tienes que esperarlas de Dios, tienes que creer en Dios, no en la gente. No puedes estar aquí teniendo fe en el pastor porque somos humanos, todos te pueden decepcionar. Especialmente si estamos viendo que Dios nos usa y que Dios nos protege, eso nos va a servir para tener la fe bien clara en Dios. Pero un día David no consultó a Dios. Hay dos tipos de personas que no consultan al pastor muchas veces. Unos porque no quieren, porque ya saben lo que les va a decir el pastor. ¿Para qué lo busco? Y otros que simplemente no saben y la riegan y pues después dicen: ay, le hubiera hablado al pastor para que... Pues el pastor no lo sabe todo, pero cuando menos puede orar conmigo, ¿no? Dice la palabra de Dios que cuando dos pedimos algo en su nombre, Él lo va a hacer. Entonces qué bonito poder contar con alguien para orar.
Y dice 1 Samuel 27:1 que en esa ocasión David seguía pensando que Saúl no iba a dejarlo de perseguir. Y dice, algún día, fíjate bien, algún día Saúl me va a atrapar. Dios no lo permitió. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. No por la justicia, porque David ya estaba pensando mal y eso no puede ser. Si Dios le había dicho que él iba a reinar, pues iba a reinar. Y entonces dice, algún día me va a atrapar, lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin voy a estar a salvo. ¿Cuántos quisieran? ¿Cuántos están cansados que ya no tener problemas? Una vez alguien me dijo, pastor, ya no quiero tener problemas. Le digo, pues muérete. Sí, pues dice la Biblia que vamos a tener problemas. Por eso cuando estoy yo con un cristiano que se graduó, que voy a la graduación, no estoy hablando de escolar, sino que estoy en el funeral de él, pues es un gozo poder estar en ese funeral. La familia, el que no lo entienda, va a estar llorando sin esperanza y terrible. Claro, extrañamos a una persona, pues, pero esa persona no tiene ningún problema. No tiene ningún problema, estoy hablando literal. Se le acabaron los problemas. Pero si tú estás vivo, anímate, porque tienes problemas. ¿Sabes por qué tienes problemas? Porque estás vivo. Así es de que David sabía que si buscaba a Dios le iba bien. Él buscaba a Dios desde que era un pequeño pastorcito de ovejas. Y en la noche solo con las ovejas volteaba arriba y decía, oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y decía, cuán grande eres tú, Señor? ¿Cómo es posible que tengas memoria de mí, que te acuerdes de mí, que me consideres? Soy una hormiguita. Veía el vasto universo y hizo todos esos salmos preciosos. De tal manera que él sabía que buscando a Dios le iba a ir bien. Enfrentó leones, enfrentó osos, enfrentó a Goliat. Pero se cansó de huir de Saúl. Se cansó de hacer. Siempre que te cansas hay problemas. Acuérdate de la vecina Betsabé. Bueno, no tu vecina. La vecina de David. Estaba cansado de ir a la guerra y la regó. Bueno, David se había cansado de que Saúl lo persiguiera y ya no buscó a Dios. Simplemente dijo, voy a irme de Israel. Y a todos nos pasa que de repente tomamos decisiones, no buscamos a Dios, pero cuando ya te des cuenta por el problema o por lo que sea, que estás en un problema, busca a Dios. No, tampoco tienes que decir, ay, la regué y hacer un mar de lágrimas. No, simplemente puedes haber regado tú, la puede haber regado tu padre. Seguramente la que la regó fue Adán y Eva. Eva por andar agarrando frutos y Adán por comérselo, ¿no? Y de ahí, pues, ¿qué culpa tengo yo? Pues nada, pero estamos en una naturaleza caída y nos va a ir mal si no buscamos a Dios. ¿Por qué le iba mal a Saúl siempre? Pues porque no buscaba a Dios. Cuando buscaba al profeta Samuel, parecía que buscaba a Dios, pero la primera vez que fue con el profeta, estaba buscando unas burras. Sí, se le perdió el Mercedes, qué bueno que, no sé, se le perdieron unas burras y andaban buscándolas y por eso fue con Samuel. Y ahí fue donde Dios le dio la oportunidad, porque Dios es bueno y nos da oportunidades a todos de ser rey. Pero siguió sin buscar a Dios y le fue mal. Pero David desde siempre buscó a Dios y le iba bien. Fíjate cómo Dios permitió a David tener en medio de la situación de que estaba siendo perseguido un sacerdote personal con un efod, con una vestidura sacerdotal que era Abiatar, uno de los hijos del sumo sacerdote que escapó de la masacre porque, ¿sabes? Había una ciudad donde estaba el sumo sacerdote, donde debía estar el arca, donde todavía no construían un templo para el arca, entonces ya no estaban en el tabernáculo, tenía el sacerdote el arca, y estaba el sacerdote Ahimelech con 85 sacerdotes
en el lugar donde estaban teniendo ahí el arca y sirviendo a Dios, y donde iban todos el pueblo a acudir para buscar a Dios. Y David fue una vez y pasó por ahí y le dice al sacerdote Ahimelech, no le quiso decir ando con broncas con Saúl, ando huyendo. Le dijo, pues no, anda en un pendiente, una situación. El día que no quieres decirle a alguien qué estás haciendo, no digas mentiras. No, es que no puedo porque voy a ir con tal parte. No, no expliques nada, nomás dile, ando con un pendiente, una situación. Y es correcto, ¿no? Espero que siempre estés ocupado. Y ya, el otro tiene que entender que no le quieres decir y que te tiene que respetar y ya. Ahora, si es muy chismoso, te va a decir, ¿y con qué pendiente, oye? Y ya, entonces, con todo respeto, tú le dices, un pendiente que no te quiero decir, pero te amo. Así con cariño, ¿no? Pero bueno, así pasó David por ahí. Y le dice, oye, ando en un pendiente, ¿no tendrás una espada o algo? Él dice, pues no tengo una espada. Tengo ahí una espadota grandota que es la de Goliat. Cuando lo mataste, pues recogió a alguien la espada y lo trajo aquí, ahí al lado del efod, envuelto en una tela, ahí está la espada. Total, pasó David, hasta le ayudó ahí, le dio de comer y todo, y se fue. Cuando Saúl supo eso, Saúl fue y ordenó, acusó al sacerdote de conspiración. El sacerdote no sabía. El sacerdote le dice, pues David es de los tuyos. Pues ¿cómo no le vamos a ayudar? Así le dice el sacerdote. Y le dice Saúl, le dice, no, tú conspiraste para matarme a mí con David. En contra mía se pusieron de acuerdo y lo ayudaste. Así es de que vas a morir hoy. Guardias, maten a Ahimelech. ¿Y sabes quién le hizo caso a Saúl? Nadie. Porque Saúl ya estaba enloquecido. ¿Cómo voy a levantar la mano en contra de...? Ahí sí, los sacerdotes, los profetas y los reyes eran los ungidos. No se ungía a todos. Ahí sí hay un ungido de Dios. Por eso la idea que no te la vendan ahora. Ahora en la iglesia todos somos los ungidos de Dios. Todos somos reyes, todos somos sacerdotes. Pero en aquel entonces no iba a levantar una mano nadie contra un sacerdote. Claro que no. Y lo que hizo este muchacho Saúl, para que veas que andaba bien mal, le dijo a un moabita, que obviamente es un extranjero, que matara. Ah, pues yo lo mato, pues quedando bien con el rey. Y mató a los 86, mató al sumo sacerdote, mató a 85 sacerdotes más. Y después de ahí, no contento con eso, se fue a donde estaba la ciudad, donde estaban los sacerdotes, y mató a todas las familias, hombres, mujeres, niños y a todo lo que había allá. Terrible. Ese era el ungido de Dios que David respetaba. Y tú te quejas a veces del presidente. Si Dios lo puso ahí, ora por él. Por este y por el que viene. Por los dos. No sé cuál necesita más de Dios. Pero todos necesitamos buscar de Dios. Pero el día que Dios le dijo a través de Samuel, tienes que ir y matar a todos los amalecitas, Saúl perdonó a lo mejor de los amalecitas. ¿Cómo voy a matar esto? ¿Cómo voy a matar aquel? ¿Cómo voy a...? Y se trajo hasta el rey Agag. Pero es tan grave no hacer lo que Dios te manda. Por eso dice la palabra de Dios que no estés en autoridad a menos que Dios te ponga, porque recibirás condenación, peor. Entonces yo quiero estar mejor donde Dios me ponga. Porque por la tontería que hizo Saúl de no matar al rey Agag de los amalecitas, por eso Saúl perdió el reino. Por eso las familias de David sufrieron, porque los amalecitas fueron los que vinieron a Ziklag. Por eso cuenta el libro de Esther que después de cientos de años, todo el pueblo de Israel estaba en peligro con el rey Asuero, con aquel imperio, porque Amán quería engañar al rey también para matar a todos los judíos. Esa es la historia de Esther. ¿Y qué tiene que ver eso? Que Amán, si tú te fijas, es el agagita. ¿Qué es eso? Descendiente de Agag, porque lo había dejado Saúl vivo a toda esa gente. Por eso los actuales terroristas están en guerra.
con la idea de eliminar eso de que los palestinos quieren un terreno. No es cierto, ya se lo hubieran dado hace mucho. Ha habido muchos tratados. Los palestinos quieren desaparecer del mapa a los judíos. Y los judíos por eso están guerreando con Israel. Ay, qué malos los judíos, los quieren matar. No te metas. Queremos ser más buenos que Dios. Tú no tienes que matar a nadie, con eso Oye, qué felicidad ser pastor. Imagínate que fuera sacerdote el antiguo, la fila de corderos así, yo con un delantal todo lleno de sangre, mate y mate porque pecaste. No, qué bendición que ya el Cordero de Dios murió. Ya no tengo que matar a nadie yo. A nadie, no tenemos lucha contra carne y sangre, pero ellos sí. Porque ese pueblo no es el pueblo que recibió a Cristo y se hizo pueblo de Dios. Ese es el pueblo del Antiguo Testamento, Israel. Así es que no te metas. Te van a pedir opinión. No te metas. Ora por la paz de Jerusalén y ora por ese pueblo para que Dios te bendiga a ti. Y ya. No estoy de acuerdo, pastor. Pues ni modo. El problema no es que estés de acuerdo conmigo, es que estés de acuerdo con Dios. El punto es, busca a Dios. ¿Por qué me hacen que me salga del punto ustedes? Tengo que buscar culpables cuando las cosas no salen. Pues creo que ellos son descendientes, ¿verdad?, de Amalek. Pero bueno, porque dicen muchos, ellos son filisteos, son descendientes de los filisteos, por eso son palestinos. No, son descendientes de Amalek. Y si quieres saber por qué, pues ya con un café, eso es aparte. ¿Verdad? Pero buscar es el punto, buscar a Dios es el punto. Pero no busques como Saúl. Dios siempre responde cuando le buscas. Así como David tenía un sacerdote que había huido de la masacre, que se llamaba Abiatar, y era hijo de Ahimelech, o sea, hijo del sumo sacerdote. Y fue el único sobreviviente de aquella masacre que hizo Saúl con la mano de Moab. Y él vino y se unió a David. Y qué casualidad que cuando se vino se trajo el efod, se trajo la vestidura sacerdotal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no hay casualidades. Dios siempre quiere que Dios está cerca todavía para que le escuches, para que lo busques, para que tengas palabra de Dios, pero tienes que buscarlo con corazón sincero. Tienes que ser, si no, no funciona. No te va a ir bien. Saúl parece que buscaba a Dios, pero la Biblia dice en Crónicas, y nunca Saúl buscó a Dios. ¿Por qué? Porque buscaba a Samuel, porque buscaba la palabra que él quería oír, porque se sentía mal y porque sabía que un rey que no busca a Dios no es popular. Entonces, ¿qué buscaba? Popularidad. Buscaba la palabra que quería, buscaba al profeta que quería y no buscaba a Dios. Pero cuando tú buscas a Dios, no como Saúl, sino como David, Dios te responde. Por eso, como David, tampoco te canses de buscar a Dios, porque ya ves cómo va. Saúl le decía a Samuel, cuando Saúl quería buscar a Dios, le decía al profeta Samuel, dile al Señor tu Dios que haga esto, dile al Señor tu Dios que me perdone. Pues dile tú. El profeta Natán fue con David, le dijo, David, pecaste. ¿Y qué hizo David? Despidió a Natán y le dijo, ok, y se puso a orar y a buscar a Dios. Todavía no salía Natán de la casa de David cuando se regresa y dice, Dios ha tenido misericordia de ti por cuanto tú le has buscado. ¿Cómo sabía el profeta? Pues porque era profeta de Dios. Dios siempre tiene palabra para ti sorprendente. Pero Saúl decía, quiero buscar a Samuel. Él no tenía una relación con Dios. Tienes que tener una relación donde Dios te conozca. Busca a Dios por cuanto, pero cuando murió Samuel, fíjate bien lo que pasó. Saúl había sido enemigo al último de Samuel, pero cuando muere Samuel, entonces Saúl tuvo que buscar a Dios. Buscar a Dios no siempre, no todo lo que brilla es oro, dicen, ¿verdad? O sea, a veces parece alguien bien cristiano, tú dices, ay, quisiera ser como él. No, hombre, tú quieres ser como Cristo, porque no sabes qué hay ahí. No todo lo que parece es así. Y 1 Samuel 28:6 dice, entonces le preguntó el Señor al Señor, Samuel murió. Y entonces Saúl andaba buscando qué hacer. ¿Por qué?
porque volvemos a la escena donde estaban todos los ejércitos filisteos confederados, un ejército grandísimo en contra de Saúl. Saúl no tenía popularidad, el ejército estaba desanimado, lo veía como un ejército muy pequeño delante de aquella multitud. ¿Y qué hizo el Señor cuando pasó una situación igual con Josafat? Le dijo, ¿sabes qué? No hagas nada. A lo mejor le hubiera dicho a Saúl, no hagas nada, yo voy a pelear. Pero como Saúl estaba terco buscando lo que él quería hacer y no buscando a Dios, dice que Saúl buscó al Señor, 1 Samuel, y entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo. O sea, el sorteo es el sagrado Urim de los sacerdotes. Pues ¿cómo le va a contestar con el sacerdote si los mataste a todos? ¿Cómo le vas a contestar? ¿Cómo vas a buscar al Señor? ¿Cómo te va a contestar el Señor si ni le estás buscando en realidad? Lo que quieres es tu seguridad porque tienes miedo. Estaba temblando Saúl del miedo. Y dice, o por medio de los profetas, estoy leyendo el 6. ¿Sí ves cómo le buscó al Señor? Primero en oración, no le contestó. Segundo, fuera por sueños, tampoco le contestó. Por sorteo sagrado, tampoco lo contestó. Imagínate que tú agarras una moneda y dices, águila gano y el otro pierdo. Ok, y la avientas y cae parada. ¿Cómo es posible? Dios no le contestó ni por sorteo a Saúl, por el Urim. Así se llamaban esas cosas que usaban los sacerdotes. O por medio de los profetas. Pues ¿cuáles profetas? David era profeta, lo quería matar. Samuel era el director de la escuela de profetas y también, pues ya estaba muerto, pero lo quería matar antes. ¿Cómo esperar respuesta de Dios si yo no le quiero buscar a Él y no le quiero oír lo que Él quiere, sino quiero oír lo que yo quiero? Esa es la situación que muchos tenemos. ¿Cómo puedo esperar respuesta por medio de sueños si he negado que el Señor, todo lo que me dice, me hable? El pastor siempre buscará, bueno, cuando menos yo, siempre buscaré ayudarte y darte palabra de Dios. Pero si Dios no nos habla, ¿qué hago? Estás en problemas. Y dice el 7, así que Saúl dijo a sus consejeros, fíjate bien, aquí te das cuenta que en realidad no estaba buscando a Dios. A mí me vale como Dios hable, yo voy a tener que escuchar algo. Así no dijo, ¿verdad? Yo porque soy de Monterrey. ¿Pero qué dijo? Busquen a una mujer que sea medium. Pues no estamos hablando de tallas. Es una bruja. Busquen a una bruja de Satanás, para que me entiendas. Eso es lo que dijo. Y sus consejeros le respondieron, hay una muy buena ahí en el mercado tal. ¿Te acuerdas cuando ibas al... Pide perdón por eso. Hay una medium en Endor, le dicen. El versículo 8 dice, entonces Saúl se disfrazó con ropa común. Hasta a lo mejor tenía ropa rota y no sé si polvo, no sé qué. Pues, no se vino en caballo, de seguro se vino caminando hasta donde estaba. Y no se vino con su ejército para no hacer show. Nada más venía con 2 personas que ustedes son soldados, pero ahorita son mis amigos. Y dice, con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales, y fue a la casa de la mujer por la noche acompañado de sus 2 hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dice a la mujer. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? Esa es la idea de cuando tú dices que quieres buscar a Dios y no le buscas en realidad. Dios está tan cerca, pero aquí estaba Saúl todo humillado, lleno de miedo. Va en la noche escondido de qué si él era el rey, para engañar a una mujer ahí. Y es lo que pasa cuando nosotros, Satanás nos agarra por no buscar a Dios, nos humilla, nos quita las cosas reales. Cuando te pasa un problema, Satanás viene y te dice, esto lo tienes porque Dios no te ama, esto lo tienes porque tú eres malo. Y no tienes que estar escuchando cosas de Satanás. Y ahí recibió la palabra a través de
todas estas situaciones de que él iba a morir y que sus hijos iban a morir. ¿Tenía que morir Saúl? No sé. Tal vez si hubiera buscado a Dios, le hubiera dicho a Dios, en este caso no tienes por qué pelear, yo voy a dar la batalla y te voy a dar la victoria. Pero si dejas de buscar a Dios y buscas a los hombres, si dejas de buscar a Dios porque tú estás viendo ejemplos que el anciano tal o que el líder tal o que el pastor tal y por eso ya no voy a la iglesia, eso es muy grave. Eso no es ninguna justificación delante de Dios. Tú tienes que buscar a Dios y tú tienes que conocer a Dios. Tú tienes que tener una relación con Dios y tú eres ungido. No niegues ni contristes el espíritu que hay en ti. No empieces a hacer tonterías. No te olvides de venir a la iglesia. No te olvides de buscar a Dios, de servirle siempre, de amarlo por sobre todas las cosas. Y si ves algo mal, de tratar de arreglarlo. Si no está en ti, pues ora por eso. Pero no tenemos pretexto para cansarnos y dejar de estar buscando a Dios y empezar a hacer las cosas como nosotros queremos. Cuando te cansas de hacer el bien, lo que hay que hacer es no temer y descansar. Decirle al Señor, estoy cansado, Señor, dame descanso. Y ese descanso no te lo consigues tú. Si Dios te decide dar descanso, Dios te va a reconfortar. Para cuando menos pienses, Dios te va, tú más bien les vas a estar diciendo a Dios, Señor, ya estoy listo. No descanses mucho. Si quieres descansar, descansa en Dios. No descanses como David, que se fue de la tierra. Porque tu primer compromiso nunca, no hay razón para que deje de ser Dios. Es que mis hijos son todo para mí. Bueno, tú y tus hijos van a perecer. Es que mis hijos son muy importantes para mí. Yo le agradezco a Dios y busco a Dios para que mis hijos estén bien. Así está bien. No digo que no quieras a tus hijos, pero pon las cosas en orden. Punto número 2 y último. Si has dejado de buscarle, busca a Dios y vuelve a sus principios. No importa que hayas dejado de buscarle. Lo que importa es que dejes esa actitud y empieces a buscarle. Si has dejado de buscarle, busca a Dios y vuelve a sus principios y entonces va a cambiar todo. Volvemos al punto 1, el que busca a Dios le va bien. Así es de que no te lamentes, no te quedes ahí donde estás y busca. A veces Dios usa las cosas que están pasando, cualesquiera que sea, no importa lo grave, no importa el pecado que te llevó a eso o si fue que tú no pecaste, no importa, pero Dios siempre usa situaciones para que nos acerquemos más a Él, para que cambiemos nosotros, para que seamos mejores. Y ese es el secreto de que todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios. A lo mejor nada más te va a aumentar la fe. A lo mejor vas a conocer a Dios, ya lo conoces como el Salvador, lo conoces como el proveedor, pero ahora tal vez Dios quiere que lo conoces como Rafa. O sea, no como Rafa sino como Jehová Rafa, el que sana. Quiere Dios que lo conozcamos siempre más y por eso a veces pueden pasar situaciones. Él nos ama y quiere que no nos olvidemos de depender de Él. Es una manera de expresar su amor. David estaba siendo preparado para la escuela del reinato, ¿no? De ser rey. Y tú estás siendo preparado para estar delante del rey y ser rey también. Se llama santificación. Dios no termina hasta que estamos muertos, ¿no? Pero nunca vamos a estar muertos, sino vamos a estar con el Señor. Y como un buen GPS, tú tienes que redireccionar inmediatamente. Me encanta el GPS porque nunca se enoja conmigo. Me dice mi esposa, dale vuelta aquí. Y ya me fui derecho. Y yo, ¿por qué te vas derecho? Ahora dale la vuelta hasta el retorno. Y un letrero ahí, retorno a 3 millas. Pero a mí me encanta el GPS porque nunca se enoja. Me equivoqué. Y el GPS dice, redireccionando, 3 minutos más. Nunca tengo problemas con el GPS. Le pongo una voz de mujer para yo calmarme y decir, no todas son así. Pero yo me he dado cuenta que es por mi bien. Entonces yo le agradezco a Dios por mi esposa, que Dios la usa para que llegue temprano a los lugares. Pero bueno,
Cuando tú estés en un lugar, pasan cosas, situaciones que no esperabas, pues redirecciona, rerouting, ¿no? Y vamos al objetivo, que es agradar a Dios, que es buscar a Dios, que es estar en la voluntad de Dios. ¿Qué hizo David después del secuestro? Llega David, todo el mundo lo quería matar. Dice el versículo 6, que ya lo leímos. Dice, David ahora se encontraba, 1 Samuel 30, ¿no? David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos y habían perdido, perdón, a sus hijos y a sus hijas. Comenzaron a hablar acerca de apedrear a David, pero David encontró fuerzas en el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer en medio de cualquier situación. Encuentra fuerzas, pero no en tu compadre, no en el abogado, no en el doctor. Encuentra fuerzas en el Señor y Dios te va a usar. Y sí, vamos con el doctor, pero vamos a pedirle que lo que diagnostique esté correcto y lo que prescriba, Dios lo use para bien y que potencie todos los resultados para que sea, hasta el doctor se asuste y diga, qué rápido que sanaste, soy muy buen doctor. Y tú le dices, fue el Señor. Tampoco te alabes, pato. Así dice Lupita, alábate, pato, que mañana te mato. Primera de Lupita 1:1. Ore por ella, está de viaje. Susano está contento porque ya viene en camino pronto. Pero el diablo siempre hace lo mismo. El diablo siempre quiere que busques culpables, que te deprimas, que no busques fuerzas en el Señor. Y dice, entonces le dijo a Abiatar, ahora sí, ¿verdad? Abiatar era el sacerdote, el hijo del sumo sacerdote que tenía. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, tráete el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó, Abiatar obviamente no al efod. Y David le preguntó al Señor, ¿debo de perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos y recuperarás todo lo que te han quitado. Y David se arrancó, como cuando le dices a tu muchacho que está empezando a manejar, ¿verdad? Quieren manejar. Y tú tenías que ir al Walmart, ir al Walmart otra vez. Pero ahí te aprovechas y dices, vete a Walmart. ¿Y qué dice el chavo? Yo voy, mamá. Claro que sí, agarra las llaves y se va. Y a media cuadra dice, ¿y qué voy a comprar? ¿A qué voy? ¿A cuál Walmart? Y David no le preguntó nada. Se arrancó. ¿Recuperarás todo lo que te han quitado? La segunda pregunta era, ¿y dónde están? No sabemos. No sabemos dónde están, pero ya se fueron. ¿Les parece familiar? No. Es siempre lo mismo. El diablo es muy listo. Te quiere desanimar, te quiere dividir. Usa siempre las mismas tácticas. Es lo mismo que pasa en la iglesia cuando todos estamos buscando a Dios. Pero ¿qué tienes que hacer? Enfócate y busca a Dios. Acuérdate que Dios te dio tu efod personal. Tú tienes al Espíritu Santo. Tú eres sacerdote. Así es que busca la solución. Y sí, apóyate en el pastor, apóyate en la palabra siempre, apóyate en el Espíritu Santo que te muestre. Búscale y vuelve a sus principios. Es importante porque a veces no sabemos qué hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo. Y los principios de Dios que después vamos a ver son los siguientes. Lo que siembras cosechas, mantén la armonía y la unidad. No sé si los tenemos escritos. Y el inciso C, sé generoso. Ahí están, principios de Dios. Lo que siembras cosechas lo vamos a ver a continuación. Mantén la armonía y la unidad, lo vamos a ver a continuación. Y sé generoso, terminamos con eso. Pero dice, cuando David recibió la guianza de Dios, versículo 9 de 1 Samuel 30, dice que le buscó a Dios. Y David sabía que él tenía que estar en los principios de Dios. Dice, de modo que David y sus 600 hombres salieron
Y llegaron al arroyo de Besor. Me imagino que seguían algún rastro o algunas cosas, pues eran buenos para eso. Eran soldados. Pero llegaron al arroyo de Besor y 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Acuérdense que no habían comido, tal vez no habían comido, tal vez sí, pero independientemente de eso, habían estado en campaña de guerra y luego caminaron 3 días y luego vienen después de todo esto corriendo y se cansaron. Un arroyo me imagino que tenía mucha agua, porque dice que estaban cansados para cruzar el arroyo. Por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Y le dieron, fíjate bien, le dieron pan para comer y agua para beber. ¿Cuántos hubieran dicho, pues hay una persona muriéndose? ¿De quién es? Si los dejamos tranquilos, cansados, a los que ya no podían. No, no es de nosotros. Pues déjalo, ¿qué te importa? Vamos a buscar a la familia. ¿Verdad? Pero no, dice que le dieron pan, se pararon todos y empezaron a darle de comer, de beber. También le dieron un pastel de higos. Ya nos vamos ahorita, ya voy a acabar. Ya con el pastel de higo alguien le hizo. Bueno, y dice, y 2 racimos de pasas, o sea, le dieron bien. Porque no había comido ni bebido nada durante 3 días. ¿Hace cuánto que habían ido a Ciclaga a quemarla? 3 días. La Reina Valera dice, al tercer día llegaron. ¿Al tercer día de qué? Del secuestro de las familias. Él estaba 3 días ahí. Tal vez David empezó a ver, me salen las cuentas de dónde venías, qué andaban haciendo. Pero el principio aquí de lo que siembras cosechas se ve después. A lo largo del camino encuentran a esa persona, ellos tenían mucha prisa, se paran, le ayudan, empiezan a darle provisiones, no las ahorraron ahí, había un necesitado. Y empieza ya él a hablar, después de un tiempo que recuperó, dice, ¿a quién perteneces? Versículo 13. ¿De dónde vienes? Le preguntó David. Se notaba cuando era esclavo, ¿no? O sea, ¿a quién perteneces? Y dice, soy egipcio, esclavo de una malecita. Mi amo me abandonó aquí hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresamos de asaltar a los cereteos en el Negev. Un buen botín traemos de allá. Por el territorio de Judá y la tierra de Caleb. Y acabamos de incendiar, lo último que hicimos fue incendiar Ciclag. Y David le dice, ¿me guiarías a esa banda de saqueadores? Preguntó David. El joven le contestó, si haces un juramento en el nombre de Dios, que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te voy a guiar hacia ellos. Total, me dejó para que me muera, qué bonito amo. Lo que siembras cosechas. El desconocido rescatado les hizo cosechar el rescate de su familia. Era la posibilidad que tenían. Pero haciendo los principios de Dios te vas a dar cuenta de que Dios te va a ayudar a ti. Dice la palabra de Dios, tú lleva mi carga y yo llevo la tuya. Haz lo que tienes que hacer como cristiano y yo voy a hacer lo que tú necesitas como persona. Dice la palabra de Dios que anduvieron hasta donde encontraron dispersos por los campos, bebiendo, bailando con alegría, porque tenían un enorme botín los filisteos. Habían robado a los filisteos, después robaron a las personas de Ciclag y todo lo que tenían. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos, los mataron totalmente, toda la noche se tardaron. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. ¿Por qué se escapan siempre? Siempre va a haber guerra. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas le habían robado y rescató a sus 2 esposas y a todas las familias. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo, hija, ni ninguna cosa que se habían llevado. David regresó
con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animalitos. Este botín le pertenece a David, dijeron. Porque Dios no falla. Porque cuando buscas a Dios, Dios tiene las soluciones. Y si Dios quiere, vamos a estar bien. Pero si pasan cosas como no esperábamos, Dios también va a hacer que estemos bien. Y eso es lo mejor. Buscar a Dios, no dejar que el enemigo se aproveche, no hacerle caso al enemigo. La bondad conduce a la bondad. David sembró algo en esta persona y esta persona le dio mucho más. Y dice el Salmo 41, 1 y 2, ese versículo me lo compartía mi hermana. Estábamos hablando de esto en esta semana. Diana Mireya, ustedes la conocen. No vino, pero vino aquí también lo que compartió. Y dice, ¿qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres? El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. ¿A quién? A los que tratan bien a los pobres. Los principios nunca fallan. Hay gente que siempre está buscando bronca. Me vale, estás mal. ¿Verdad? Que no se te salga el apellido. Trata bien a la gente. Dios te va a bendecir. Busca la armonía. Ese es el otro principio. Mantén la armonía. Cuando venían de regreso con todo el botín, muchos dijeron, llegaron hasta donde estaban los 200 ya bien descansaditos, fresquecitos como nuevos, y aquellos todos sucios de la batalla. Y David los saluda, nos fue muy bien. El Señor nos bendijo. Pero por ahí salió uno, no, ellos no tienen nada que ver con eso, David. Y así, esto es tuyo, David, no le des. Dijo, todo se va a repartir en partes iguales. Los que no fueron a la batalla y los que fueron, porque todos somos parte del pueblo de Dios. Mantén la armonía y la unidad. Cuando llegó a Ziklag, todavía dijo David, vamos a mandar del botín, es demasiado, el Señor nos dio para repartir. Y por eso David siempre tenía más. Por eso hay hermanos aquí que dan y Dios les da más. Pero tienes que dar guiado por Dios también. Acuérdate de buscar a Dios. O sea, no se trata de darle why lie, I want a beer. Pues dale para un 24. Y dice que mandó a los ancianos de Judá y a todos los que estaban en necesidad regalos. Cuando llegó, versículo 26 dice, cuando llegó a Ziklag, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. Mis amigos son los ancianos. Que tus amigos sean los cristianos, los líderes, las personas con las que estás buscando a Dios, que te inspiren. Hay dos clases de amigos, unos que te inspiran a ti y otros a los que tú inspiran. Pero si no hay una influencia buena, que no sea tu amigo. Busca una relación, una armonía, y ahí sé generoso. No andes pichicateando. Te lo dice un regio. En conclusión, hermanos, Dios está siempre queriendo que le busques, porque Dios quiere que te vaya bien y porque Dios nos ama. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, gracias? ¿Cuántos saben que tenemos más de lo que necesitamos? Y algunos tenemos problemas. Algunos estamos pasando por situaciones. Pon tu situación delante de Dios y dile, Señor, yo sé que si me va mal buscándote, tú vas a cambiar las cosas, tú vas a cambiar la situación. Y dile, pero mientras la cambias, Señor, quiero estar en tu voluntad, quiero estar en tu camino. Señor, sabemos que solamente tú tienes todas las respuestas. En la tierra no hay nadie, no hay un hombre, Señor, que tenga todas las respuestas. Por eso te pedimos, Señor, y te pido hoy por la iglesia, que pueda definirse como persona fiel a Dios. Que seamos fieles a ti, Señor. Que respondamos a ese llamado a la santificación, donde vamos a permitir, Señor, momentos de definición.
Que sepamos que cada cosa que enfrentamos, que cada situación es un momento para definirnos, y que no nos cansemos de buscarte como David le pasó. Que nos preguntemos siempre, Señor, ¿dónde quieres tú que yo esté? Y que caminemos y demos pasos necesarios para estar en tu perfecta voluntad. Señor, que no nos tenga que decir el Espíritu Santo, ¿qué haces en Ziklag? ¿Qué haces fuera de mi terreno? ¿Qué haces fuera de donde yo te quise? Regresa, porque siempre hay un camino para regresar, Señor. Nosotros somos un pueblo tuyo, Señor. Somos reyes, somos tus sacerdotes. Ayúdanos a buscarte siempre, a defender lo tuyo, Señor, como reyes. Actuar, Señor, como reyes, aunque nadie nos crea, aunque nos persigan aún. Y no cansarnos nunca de estar donde tú nos quieres, Señor. De perseverar en el camino tuyo, de seguirte sirviendo, de seguir compartiendo tu palabra, de seguir buscándote a ti, Señor. Porque cuando no te buscamos, Señor, perecemos. Que busquemos, Señor, siempre, que todas las cosas nos lleven a buscarte más. Gracias porque nunca nos dejas sin palabras, porque siempre tienes una palabra para nosotros. Y aunque parezca que no tiene nada que ver con la solución, tú estás actuando para darnos la solución. Ayuda, Señor, a los que han dejado de buscarte, a buscar a Dios más. Hacemos, Señor, hoy el propósito de buscarte más. Dile: vuelvo a tus caminos, vuelvo a tus principios. Quiero ser bendecido y quiero bendecirte a ti, darte a ti la gloria. No cansarme de buscarte, enfocarme en ti, acordarme que siempre tengo al Espíritu Santo como una palabra fresca. En el nombre de Jesús, buscar y hacer tus principios, sembrar bien, mantener, Señor, armonía y unidad entre la iglesia, ser generoso con mi tiempo, con mis talentos y aún mis recursos. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Te pido por la congregación donde quiera que se encuentren, los que están viajando, los misioneros en Dallas, Padre, que los traigas con bien. Que bendiga, Señor, a tu pueblo Israel. Que bendiga, Señor, a tu casa, Señor, a esta iglesia y a todos, aún los que están lejos, Señor, los que están viendo, Señor, por la internet, Padre, bendícelos. Háblanos, Padre, y que podamos siempre, siempre buscarte y estar en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén.